Ay, hola, hola. Segundo intento. Le envié la invitación a Claudia Ramos para charlar esta tarde de sábado. Vamos a ver si le llega. Ya te vi por ahí, Claudia. Ahora acepta la invitación a transmitir. Y listo. La. Estamos muy cerca. Ya te siento cerca, Claudia. Venga. Claudia, hace falta que... Listo, vas a aparecer ahora. 5, 4, 3, 2, 1. Hello. ¡Ay! Por fin lo logramos. Me he dado cuenta que las grandes personalidades... Viniendo de un medio digital, somos una papa con las redes sociales, perdón. No, no iba a decir eso, iba a decir que las grandes personalidades la hacen mucho de emoción. No, perdón, es la primera vez que hago esto y entonces no sabía dónde pucharle, pero ya le encontré. Listo. Bueno, pues bienvenida, Claudia. Gracias por aceptar esta charla en sábado por la tarde. Gracias a ti. Déjame presentarte con la banda, sobre todo con la banda de mi muro, que no te conoce. Okay. Te presento y luego tú te presentas como te inspires hoy, ¿va? Ok. Y de ahí nos arrancamos. Muy bien. Bueno, miren, ella es Claudia Ramos. Solamente tiene 28 años de experiencia en el periodismo. No más. A ver qué nos puede compartir hoy de sus 28 años X. Y quiero presentarla a partir de una anécdota que nos tocó hacer un trabajo juntas. Íbamos en un taxi en el estado de Chiapas e íbamos hablando de partos. Íbamos hablando de dulas y se nos hizo el trayecto ameno, corto y chido. Y eso es lo que yo tengo muy guardado en mi cabeza y en mi corazón de mi relación con Claudia, que iba hablando con ella de temas que a mí me hacen chorrear terriblemente, me emocionan. Y la he invitado a platicar para que comparta su experiencia como mujer periodista, como mujer talentosísima y chambeadora de la comunicación, de la escritura amena, y no por ser amena, no es así de esa que... ¿no? Con su blog La Sartén por el Mango hace unas cosas tremendas y terriblemente bellas. Entonces, ella es Claudia Ramos, sin más. Dale, Claudia, preséntate con el mundo como quieras hoy. Bueno, a ver, ¿qué les cuento? Bueno, yo soy egresada de periodismo por la UNAM, estudié en la ENEP Acatlán y mi primera experiencia de trabajo recién salida de la universidad fue en el periódico La Jornada. Yo empecé en La Jornada en 1990. Tenía yo, ¿qué serán? Unos 2 meses de haber salido de la universidad. La verdad es que tuve mucha suerte. El día que llegué a La Jornada a tocar la puerta para preguntar si tenían trabajo para una recién egresada, me encontré al entonces director de La Jornada, que era don Miguel Ángel Granados Chapa, que estaba saliendo para despedir a sus hijos que habían ido a visitarlo a la redacción y pues obvio yo aproveché, me presenté, le dije, oiga, yo muero por trabajar en La Jornada y e incluso hasta le dije, no importa que no me paguen, yo quiero entrar a La Jornada. Y don Miguel Ángel me dijo, no, aquí se entra con un cargo, con un puesto y un salario. Entonces, qué bueno, porque llegas a tiempo, se están haciendo unos exámenes para auxiliares de redacción, pásale, pide tu solicitud, que que platiquen cómo va a estar lo del examen. Fui, entré, llegué vía todo eso, creo que así se sigue haciendo, no lo sé, en La Jornada en esa época tenías que hacerlo vía el sindicato. Llegué, presenté mi solicitud, hice mi examen, lo pasé, me contrataron y desde entonces estoy trabajando en medios. En La Jornada me eché 4 años como auxiliar de redacción cuando se fundó el periódico Reforma.
Cuando llegó Reforma a México, yo conocí a varias personas que ya estaban fundando el periódico y me invitaron a trabajar a la sección de ciudad, y entonces ahí ya formalmente fue mi primer trabajo como periodista, como reportera, ya saliendo a buscar información y empezando a publicar ya con mi nombre y todo el asunto. Reforma fue el primer medio que me dio la oportunidad de empezar a publicar y empezar a hacer periodismo. Y la verdad, súper bien. Y a partir de ahí, pues ya he pasado por varios medios. Esta profesión, este oficio es un tanto inestable, como podrán entender algunos compañeritos que estamos en esto desde hace ya un rato. Estuve en Reforma 8 años, después empecé a tener hijas y bueno, eso es un poco incompatible con algunos oficios, como las mujeres bien sabemos. Tuve la oportunidad, y eso también fue un privilegio, de poder dejar de trabajar un ratito para dedicarme a mis hijas. Digo privilegio porque yo así lo decidí y tuve la oportunidad de hacerlo. Y después de que mis hijas estuvieron un poquito más grandes, pues regresé otra vez de manera activa al periodismo y pasé por Milenio haciendo una sección sobre educación. Y luego, antes, previo, estuve en El Independiente, que yo no sé si alguna de tus seguidoras en Facebook se acordarán de ese medio, pero bueno, si recuerdan el escándalo del señor de las ligas, el PRD, el gobierno de la ciudad y René Bejarano, bueno, el dueño de Independiente era Carlos Ahumada, y pues estuvimos en medio del huracán. El periódico duró 9 meses. La verdad fue una experiencia muy interesante, por decirlo de alguna manera. Después estuve en Milenio, estuve un ratito freelanceando en distintos lados mientras mis hijas crecían, y hace 8 años se presentó la oportunidad de fundar y armar lo que hoy es Animal Político, y desde entonces ahí estamos. No sé qué, qué más o de qué manera quieran que les platique eh, cómo ha sido la experiencia periodística. A ver, tú dime. Mira, a mí me parece muy interesante y parto de la curiosidad preguntarte cómo ha sido ser mujer periodista, mamá de mujeres y llevar 28 años ejerciendo este oficio, esta profesión y no claudicar. Ya, está Uf, complicado. Fíjate, no, es todo un tema, la verdad. Cuando yo yo sé. entré a la jornada, pues estaba recién salida de la universidad, era muy joven, tenía yo 21 años, 20, 21 años. Y recuerdo que una de las primeras cosas por las cuales a mí me interesaba trabajar en la jornada era justamente por la doble jornada. La doble jornada era el suplemento feminista de la jornada, duró muchos años, y lo dirigía una periodista que desde mis lecturas universitarias yo admiraba mucho, y para mí era así como que la gurú del periodismo que yo quería seguir y emular. Digo, yo quiero ser como ella, que es esa gran periodista que es Sara Lovera. Sara Lovera dirigía el suplemento La Doble Jornada de la Jornada. Entonces, cuando yo entré como auxiliar de redacción, entré a la sección de internacional, que estaba dirigida por una periodista, mujer también. Bueno, digamos, tenía yo toda esta expectativa de qué tipo de periodismo como mujer podríamos hacer en la jornada, porque era así súper aspiracional. Y entonces yo, como auxiliar de redacción, empecé a colaborar en el suplemento Doble Jornada. Con Sara me acerqué y le dije, oye, pues en lo que me dan la oportunidad de reportear, pues yo quiero empezar contigo. Y entonces empecé ya, yo la acompañé un par de veces hacer coberturas periodísticas. Digamos, ella en esa época cubría el sector laboral, Ajá. iba a las legendarias conferencias de los lunes de ay, se me acaba de ir el nombre del dirigente, del dirigente de la CTM, Fidel Velázquez. Y como el señor ya estaba muy, muy, muy viejito, y entonces eran conferencias que, bueno, ya
casi como que las podía hacer las notas Sara con los ojos cerrados, y entonces a quienes empezábamos nos mandaba a ver, ve a echarle un ojo y a ver cómo se hace eso para que empiece a aprender. Y luego empezábamos a hacer coberturas justamente sobre los temas que se tocaban en el suplemento Doble Jornada. Y entonces empecé a acompañar a Sara a los eventos feministas que se cubrían, ¿no? Que en esa época estaban debatiendo, recuerdo muy bien un evento que hubo en Huastepec, con todo el movimiento feminista reunido de todo el país, más las invitaciones de mujeres feministas de otros países que llegaron a México, previo a la cumbre de Pekín, donde fueron a debatir el tema de la mujer. Y entonces, en esa época que estaba súper chavitita, pues ahí andábamos detrás de Sara, persiguiéndola y, a ver, y haciendo nuestros pininos de la cobertura feminista. Y entonces, pues obviamente con ella aprendí. Para empezar, me empecé a meter al tema porque uno lo tiene como referencia, pero nunca había yo participado directamente, ni me había metido a leer ni a estudiar sobre el tema, más que las referencias que yo tenía de mi tía maestra, y que había participado en el movimiento magisterial, y que nos contaba de cómo había sido desde el movimiento del 68 ella como estudiante de la normal superior, y cómo ella trataba de a sus sobrinas encauzarnos por esa vía, y yo vine a profundizar en el tema vía el periodismo. Entonces, a partir de ahí, con esa guía de Sara, pues un poco empecé a ver las experiencias de las mujeres periodistas, desde mis compañeras en la jornada y obviamente las compañeras de otras fuentes. Y lo que vi y por lo que me empecé a formar de mi experiencia en estos años ha sido, primero, que en esa época, pues sí, había muchas mujeres que ya tenían cargos destacados en los medios, en algunos medios. En el caso específico de la jornada, que sí había muchas mujeres reporteras que ya tenían una trayectoria, pero había algo muy significativo en esas mujeres. Eran solteras y no tenían hijos. Es una cosa muy interesante porque efectivamente la primera mujer con la que yo me topé, compañera reportera con hijos, fue en el periódico Reforma, ya que entré a Reforma. Dos, digamos, ya veteranas, cuando yo empezaba en Reforma, ellas ya eran veteranas, ya tenían rato trabajando en los medios, y no recuerdo si había una pareja, pero sí recuerdo las friegas que se tenían que meter para poder reportear diario, cumplir con el periódico y al mismo tiempo poder cuidar a sus hijos y estar pendientes de sus hijos. Incluso una de ellas, si no mal recuerdo, creo, tenía 3 o 4 hijos. Era una cosa impresionante. O sea, a mí sí me impresionaba porque decía, esta mujer cómo se parte para tener que estar corriendo de un lado a otro, que en esa época pues no había, digo, las computadoras recién estaban revolucionando cómo se hacían los medios, pero no había redes sociales, no había lo que podemos hacer nosotros. Por ejemplo, yo desde que estoy en Animal, pues prácticamente no tienes que ir a la redacción, puedes trabajar en cualquier lado mientras tengas tu computadora y tu teléfono. En esa época a fuerzas tenías que ir a la redacción, no solo porque ahí era donde tenías que hacer las notas, porque ahí estaban tus máquinas, sino porque tus jefes necesitaban verte, que estabas chambeando, ¿no? Entonces, nunca se me va a olvidar una vez que esta reportera, uno de sus hijos cumplía años. Y entonces, entretener, y además ella cubría la Cámara de Diputados, o sea, una fuente muy importante para el periódico, había un debate muy importante, y entonces ella tenía que mandar la nota y al mismo tiempo checar en la panadería de la tienda de enfrente, porque tenía que comprarle el pastel al hijo, y luego tenía que llegar corriendo a su casa a buena hora, porque le tenía que festejar el cumpleaños al hijo, que además, como ella, por el trabajo que tenía, pues era una madre ausente. Y no podía faltar el día en que el hijo estaba cumpliendo años. Entonces, es esta parte súper complicada de cómo los medios, lo que quiero decir es que en estos 28 años he visto cómo los medios han ido evolucionando. Algunos para bien, otros no necesariamente, pero que sí poco a poco
digamos, por este tesón de estar insistiendo y estar fregando y estar todo el tiempo sobre el asunto, de que entiendan que tenemos necesidades que el sector laboral no está cubriendo y que eso muchas veces incluso no solo es una doble jornada, sino una triple jornada. Y que no teníamos las mismas condiciones laborales que nuestros compañeros periodistas de la misma redacción. Y entonces, en este caso, por ejemplo, de estas dos reporteras que eran las más veteranas, si tomamos en cuenta que Reforma se fundó con un porcentaje muy alto de su redacción con reporteros muy jóvenes, ellas eran así como que una cosa que se salía del común de los que formábamos la redacción de Reforma en ese momento. La que te estoy contando, que tenía como 3, 4 hijos, pues al final de cuentas terminó prácticamente, no sé después a qué se dedicó, pero renunció al periódico. O sea, al final de cuentas, pues yo creo que ella valoró, si encontró alguna otra cosa, dijo, bueno, pues voy a tener que, hasta aquí llego porque pues tengo una serie de responsabilidades que no puedo hacer las dos cosas. Y la otra con un poco más de suerte, porque creo que nada más era un hijo, pues creo que incluso sigue trabajando en la jornada, perdón, en Reforma, y es una cosa. Pero vaya, junto con eso, ¿qué fue lo que pasó en Reforma, por ejemplo? Cuando tú contratas en 93, 94 a un 90% de tu redacción muy joven, pues digamos, en 3, 4, 5 años después, pues aquella redacción era un casadero, un noviero, pues es lógico, o sea, tienes pura gente joven, ¿no? Entonces todo el mundo pues empezó a hacer parejas, empezaron a rejuntarse, empezaron a casarse y pues también parte lógica, pues muchos empezamos a tener hijos, que fue lo que me pasó. Entonces, a pesar de que Reforma es un medio que llegó a revolucionar a los medios en México, ¿en qué sentido? Ajá. Desde que ellos querían vender todos los días el periódico y tuvimos esta lucha con la Unión de Voceadores para que Reforma pudiera venderse todos los días, y a partir de ahí todos los periódicos empezaron a venderse todos los días, porque antes los que determinaban la circulación era la Unión de Voceadores. Entonces, si ellos descansaban los días de descanso normal de todo el país, pues ese día no se vendía periódicos. Reforma dijo, no, yo quiero salir todos los días. Bueno, esa revolución que llegó a implementar Reforma también fue acompañada de una serie de condiciones laborales para los periodistas en la Ciudad de México que los demás medios en ese momento no tenían. Empezando, por ejemplo, pagaban mejor. Tenían una serie de prestaciones que los demás medios no tenían, con excepción de la jornada, que en esa época era legendaria, el sistema de prestaciones laborales que tenía la jornada. En Reforma, por ejemplo, tenían una cosa maravillosa que era el fondo de ahorro, que uno lo esperaba con muchas ansias a mitad del año, te llegaba una lanita. Cosas así, que llegaron, y bueno, y además, junto con eso que es estrictamente laboral, venía la otra parte que era la ética periodística, perdón. Es decir, Reforma sí llegó a romper este esquema de los reporteros no se corrompen, los reporteros no reciben dinero de las fuentes de información, los reporteros, bueno, incluso llegaron al extremo de que los reporteros teníamos prohibido, por ejemplo, antes se hacía mucho que te invitaban a conferencias de prensa que eran desayunos, no podíamos desayunar, ¿no? Entonces era una cosa de que todos los demás estaban comiéndose muy ricos sus chilaquiles y tú estabas ahí sentaditos sin hacer nada, porque era la ética del periódico, lo cual estaba bien, estaba padre, porque sí llegó a revolucionar todo eso, pero llegaron hasta ahí. Es decir, la parte de la condición laboral de lo que representaba para una mujer periodista comparado con las condiciones laborales de un hombre periodista, no hubo manera de moverlo. ¿En qué sentido? Cuando cuento que éramos muy jóvenes y nos empezamos a rejuntar y nos empezamos a pagar y a tener hijos, significaba que a la hora en que tú como reportera tenías una serie de
de requerimientos que necesitabas cumplir, como cómo hacerte cargo de tus hijos y si los vas a llevar a la guardería, o qué horario de trabajo vas a tener si lo quieres amamantar, por ejemplo. Obviamente en Reforma, a pesar de tener las instalaciones o la infraestructura, porque bien pudieron, había el espacio, por ejemplo, le estoy inventando, no creo que lo tengan ahora, para que hubiera una estancia infantil adentro de la redacción. Por supuesto que eran cosas que nadie pensaba. Entonces, Claro. en esa época, yo tuve a mi hija y dije, bueno, yo vivía a 2 cuadras del periódico. Entonces yo le propuse a mis jefes, a ver, ¿por qué no me dan la oportunidad de trabajar en mi casa? ¿No? Yo voy, reporteo, hago lo que quiera y llego a mi casa, pues porque puedo atender a mi bebé, le puedo dar de comer, había una persona que me ayudaba, mi mamá me estuvo echando mucho la mano, yo trabajo y vengo y les entrego y me vuelvo a regresar. Bueno, no quisieron, no quisieron. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo llegué al extremo de llevar a mi hija a las conferencias de prensa. O sea, yo agarraba a mi chamaca y vámonos. Una vez hasta Nana me llevé y era todo un show porque yo llegaba con carreola, con Nana, con la chamaca a cubrir la información a una conferencia de prensa. Una vez fui a entrevistar, porque yo en esa época cubría el Partido Acción Nacional y el Senado para el periódico Reforma, y una vez llegué a entrevistar a una dirigente panista con mi chamaca. Por suerte, como era mujer, llega abuelita, Elenita Álvarez de Vicencio me recibió en su casa hasta con juguetitos y comidita para mi hija, para que nosotros pudiéramos hablar y platicar mientras la chamaca jugaba. Pero eran condiciones muy especiales que no necesariamente ni todas las fuentes ni todos los medios te las aceptan. Llegó a tal extremo que me viene la necesidad de renunciar. O sea, yo tuve que renunciar a Reforma porque no tenía yo las facilidades para poder hacerme cargo de mi chamaca y al mismo tiempo reportear, porque ellos me necesitaban de tiempo completo en la redacción, Completo. aunque eso no se tradujera necesariamente en eficiencia o en que yo podía hacer mucho mejor mi trabajo si lo pudiera hacer desde casa, y como estaba a 2 cuadras, cualquier cosa me podía yo echar el brinco, pero ellos necesitaban verme en la redacción, pues porque Ahí. si mi compañero reportero ahí estaba, porque yo no iba a estar, y eso no era bronca Claro. de ellos. ¿Quién me manda a tener hijos, verdad? Entonces Caray. sí, totalmente. Entonces lo platiqué con mi marido, y evaluamos, porque efectivamente yo podía haber depositado a mi chamaca desde los 40 días en la guardería y seguir trabajando como como lo hicieron y lo siguen haciendo cientos de mujeres periodistas en este país y en todas partes, ¿no? Mis compañeras, tuve muchas compañeras que hubo incluso una época en que hubo una guardería específica del IMSS para mujeres periodistas, que ¿De estaba ahí veras? en Bucareli, ahí muy cerca de la Secretaría de Gobernación. No recuerdo cuánto tiempo funcionó, pero una cosa maravillosa, porque te recibían a tus hijos a las 7 de la mañana y los podías recoger a las 7 de la noche. Claro, porque era el horario de trabajo que te tenían las reporteras, lo cual estaba maravilloso, pero pues imagínate todo el día, pues tus hijos en la guardería, pues porque ¿quién más iba a hacer cargo de ellos? No, Claro. la verdad no recuerdo cuánto tiempo, entonces obviamente yo tenía esa opción. Podía yo depositar a mi chamaca todo el santo día en la guardería, mientras yo trabajaba, y luego arreglármela con mi marido para ver cómo resolvíamos esa parte. Lo evaluamos y la verdad en ese momento llegamos a la conclusión de que yo quería y nos convenía más que yo renunciara a Reforma, me dedicara un ratito a estar con mis hijas, porque yo así lo decidí, y después, sí, al año la metí a la guardería, una guardería privada, maravillosa, espectacular, que yo amé sobre todas las cosas, que hay que ponerles un monumento a las guarderías, la verdad. Sí. Y a los 2 años me volví a embarazar, tuve a mi segunda hija, y en ese lapso, digamos que de que renuncié a Reforma a que nació mi segunda hija, y yo creo que al año, pasaron como 4 o 5 años en donde yo tuve que freelancear. Bueno, no tuve, sino me dediqué a freelancear, a colaborar sobre todo en medios de provincia, del interior de la República, y justamente porque no había un medio que me diera la posibilidad de poder eh, estar como yo quería con mis hijas y al mismo tiempo poder hacer mi trabajo. Tuve esa oportunidad y la aproveché y así lo hice, pero en el Inter sí vi a muchísimas compañeras mías
cómo se la rifaron, cómo todo el esfuerzo que tuvieron que hacer, toda la friega que se metieron, el sacrificio, ¿no? Sí. De tener que estar cumpliendo con su trabajo y correr, y además qué pasaba cuando te ibas de gira, por ejemplo, si tu fuente Uh, tenía, si cubrías presidencia o algún secretario que andaba del tingo al tango y tú tenías que ir tenías que estar porque si no estabas pues te bajaban y entonces ya no hacías una buena cobertura y te mandaban, porque bueno, esa es la otra parte. ¿Qué tipo de fuentes cubríamos? ¿No? Yo tuve también, tuve mucha suerte y fui muy privilegiada porque tanto en la jornada que yo era auxiliar de redacción como cuando yo entré a Reforma, tuve la oportunidad de cubrir fuentes importantes, entre comillas, es decir, fuentes que generalmente estaban eh, o que se ubicaban como fuentes de hombres, ¿no? Por ejemplo, la fuente política, cuando yo empecé a reportear era una fuente, sigue siendo una fuente muy importante. Todo el mundo quiere cubrir política, porque es la información que más destacan los periódicos, o sí. destacaban. Nosotros en Animal Político y ahora con el medio digital ya es otro tipo de periodismo lo que empezamos a implementar, pero en esa época, en ese momento, la información política, que era básicamente cubría las fuentes donde estaban los políticos, me refiero, Cámara de Diputados, Senado, el Congreso, las fuentes, Secretaría de Gobernación, las fuentes, los partidos políticos, evidentemente, es decir, donde se daba la negociación política, que daban las grandes declaraciones que se publicaban en primera, en portada de 8 en los periódicos. Todo el mundo quería cubrir esa información y generalmente eran fuentes que se le dejaban a los hombres por distintas razones, porque eran más importantes, porque X. Entonces, cuando una mujer llegaba a cubrir esa información es porque ya te habías chutado desde las fuentes locales de la ciudad, digamos, las fuentes amables. Yo empecé, por ejemplo, cuando yo entré a Reforma, empecé en una sección que se llamaba Calidad de Vida. Salud. Gracias. Y entonces en Calidad de Vida cubríamos información que ahorita, por ejemplo, es mucha de los temas que nos interesan a Animal Político, pero que en esa época era así visto como que la información amable, ¿no? Es decir, educación, salud, medio ambiente, ¿no? Cosas primero a nivel Ciudad de México y después a nivel nacional. Y digamos, cuando progresé en Reforma, me mandaron a cubrir medio ambiente, que la neta, medio ambiente, en ese momento que estaba la negociación del Tratado de Libre Comercio, bueno, nos fue súper bien. Julia Carabias era la secretaria de Medio Ambiente, entonces tuvimos oportunidad de viajar con ella, a acompañarla en giras con las negociaciones que tenía con sus homólogos de Canadá y Estados Unidos. Entonces hicimos un viaje, por ejemplo, a Canadá, que fue espectacular, y que te permite conocer, porque además en esa época, justo en la Ciudad de México, estaba todo el debate de los IMECAS y la contaminación y los pajaritos que se movieron, y entonces hubo un escándalo aquí de cómo que nos estamos respirando, y vino todo este combate a la contaminación y este conteo diario que se hacía de los De los índices, emails. ¿no? De los IMECAS, y entonces con Julia Carabias la verdad es que hicimos una cobertura que estuvo muy padre porque había una coyuntura que permitía que esa información se fuera a primera plana y que incluso en muchas ocasiones fuera nota de 8, ¿no? Entonces se empezaban a posicionar ciertos temas que siempre se habían considerado menores y que siempre nos tocaba a las reporteras mujeres cubrirlo, y por esa cobertura que pudimos hacer, de pronto dijeron, ay, pues miren, esta chava, esta chavita no es tan mensa, yo creo que sí como que sí la hace bien, y la verdad, dos, tres jefes que me vieron ahí dijeron, ay, pues vamos a darle oportunidad a esta mujer. Y entonces empecé a cubrir el Senado de la República, que era así como, wow, Wow. wow, ya estaba yo en las grandes ligas cubriendo el Senado de la República, y junto con partidos de oposición, entonces me tocaba cubrir el PRD y el PAN. Básicamente me concentré por la coyuntura informativa que había en ese momento, en cubrir al Partido Acción Nacional. Y siendo yo reportera de Reforma, pues sí había cierta, no condescendencia o por decirlo de alguna forma, que en la fuente de información
hubiera una atención especial a mí, sino por ser del medio del que venía. Ellos estaban muy interesados en la información que sobre ellos se publicaba en lo que ellos consideraban su periódico, ¿no? Ya. Entonces te tenían, pero sí checadita de a dónde andabas, con quién hablabas, qué información sacabas. Bueno, creo que es la fuente que más, digamos, que todo el tiempo estaban sobre mis jefes quejándose de mi información y esta niña porque sacó esto y aquí que el otro. O sea, era una cosa, por suerte, tuve jefes que pues obviamente respetaban mi trabajo y tenían una línea ética periodística de, a ver, lo que nos interesa es la información y si la fuente se queja, pues ni modo, nosotros aguantamos vara. Entonces, por ese lado, digamos, ok, hubo chance de empezar a reportear cosas que antes estaban así como que vedadas porque eran fuentes masculinas y que de alguna manera se entiende sin justificar porque el medio en el que en ese momento, es decir, la fuente política, imagínate al PLI en el, ¿cómo dijo el exgobernador de Veracruz, que están en la plenitud de su poder? Es decir, el PRI a todo lo que daba, la época de Carlos Salinas, ya después con Ernesto Zedillo, pero es la forma en que hacen política y cómo se cubre la fuente. O sea, con lo que te quiero decir es esto, un poco para evaluar también cómo es que las mujeres periodistas llegamos a cambiar un poco la forma en que se cubrían esas cosas, porque si tú cubrías una fuente que incluso ahora se sigue haciendo, si tú eres un reportero de la fuente política, ¿cómo consigues la información? Pues relacionándote con los políticos. ¿Cómo te relacionas con los políticos? Pues te vas a desayunar, a comer o a cenar con ellos. En socialité. Totalmente. Comiditas y cenitas y en algunos casos hasta el barecito, hasta la copita. No es lo mismo un reportero que se va a tomar unas chelas con su fuente política para que le cuente cosas y reportearlo y ver por dónde va y poder tener un poco más claro el panorama de la información que se está cubriendo que una mujer reportera. Entonces, ¿por qué? Porque te da otro tipo de relación con esa fuente. No es lo mismo que llegues a su oficina a sentarte y a tratar de sacar la información que cuando estás más informal, más en el cotorreo, más de cuates, en donde pues en corto te pueden contar cosas y te pueden dar los trascendidos que luego daban notas de 8, que no necesariamente una mujer podía tener acceso a ese tipo de relación y a ese tipo de información sin que se prestara a otro tipo de cosas. Es decir, era muy feo porque tú tenías, como que estaba ¿cómo se dice? Tu prestigio de por medio, tu prestigio pero como mujer periodista, ¿no? O sea, ¿qué haces en un bar a las 11 de la noche con el dirigente de X o tal cual partido? ¿No? Seguramente no solo te pasó información. O sea, esas cosas, claro, totalmente. Y entonces, pues en la medida en que cada vez éramos más mujeres periodistas, pues eso tuvo que cambiar necesariamente, pero siempre hubo como esa especie de barrera. O sea, si no parecías marimacha y llegabas así tal cual a hablarles en su mismo lenguaje, la relación es muy difícil, o era muy difícil, ¿no? Ahora, entonces, porque además del otro lado, pues no había respeto. O sea, claro, te podemos contar una serie de historias de cuando llegábamos a cubrir ciertas fuentes en donde nosotros sabíamos aguas con este político, porque así ya está, y entonces o no vas sola o vas en bola, o incluso es una cosa, digo, ya a estas alturas de la vida, dices cómo tenía uno que trabajar, te llevabas a un compañero reportero de tu medio, o si podías ir con un fotógrafo, oye, vente, acompáñame porque no quiero llegar sola con esta persona. Y ya con eso te sentías más segura. Totalmente, que estás protegida, que no llegas a ver a determinada fuente sola a su oficina o a donde te haya citado, que al restaurante o a qué sé yo, al restaurante, bueno, es un lugar público, pero entonces necesitabas ir con guagura. O sea, es una cosa que los hombres evidentemente no es algo por lo que pasen o pasaban. Claro. Nosotras sí. Justo por eso te preguntaba, ¿y cómo le hiciste para no claudicar? ¿Creaste tu portal? Tuve la ventaja y ahí sí, otra vez,
la buena suerte de trabajar en un medio que te respaldaba, Claro. ¿no? Es decir, un medio que si bien no te daba todas las facilidades, ni tenía toda la conciencia de lo que implicaba tener reporteras mujeres trabajando en su redacción, pero que sí tenía claros ciertos parámetros justo por la gente que encabezaba las secciones, o sea, nuestros jefes directos, no tanto los dueños del periódico, sino nuestros jefes directos, que sabían más o menos cómo se movía y cómo se manejaba esa situación, que pues la verdad eran personas que se preocupaban y a ver, dónde vas a estar, con quién vas a ir, si tenías que hacer una gira, a ver quién te va a acompañar, o sea, teníamos esa posibilidad de poder pactar cosas justamente para no claudicar por el lado de las fuentes. Por el lado de las condiciones estrictamente laborales, pues uno llegaba hasta donde podía y sí, o sea, lo que nos pasó, yo hablo mucho de reforma porque fue el momento clave para mí del salto que di de auxiliar para realmente empezar a reportear y a hacer periodismo, por las compañeras que tuve en esa época, que quienes en ese momento tuvimos una pareja y tuvimos hijos, tuvimos que, o sea, las únicas dos opciones eran, o dejabas a tus hijos en manos de alguien más, que generalmente era la guardería, pero ya no tenías, ya ni siquiera platicábamos del tiempo de calidad, o renunciabas y te dedicabas exclusivamente a tu familia, porque no había otra forma. Entonces, y la freelanceada pues era algo, o sea, en esa época una mujer sola, sin pareja, no podía darse el lujo de vivir del freelanceo porque no te alcanzaba. O sea, en esa época como que apenas empezaba. Yo creo que ahorita digo, es complicado, pero que ahorita hay muchas más posibilidades por los distintos medios que se abrieron a raíz de que pudieron, de que abrimos esta parte de hacer periodismo gracias a Internet y a los medios digitales, que tenemos otra oportunidad de poder compaginar ambas cosas, pero que tiene que ver también con pues que las condiciones laborales siguen siendo las mismas que hace 28 años. Entonces, muy pocos medios están pensando en cómo le hacemos para que esto no sea una bronca de mujeres. Chin, ya te embarazaste y ahora qué vas a hacer, pues esa es bronca tuya. Yo por eso contrato puros reporteros hombres, porque así ya no tengo ese problema de que si tienen hijos y ahora cómo le vamos a hacer con la maternidad. Entonces, lamentablemente sí, pues digamos, aguanté vara hasta que nacieron mis hijas, después tuve que renunciar a Reforma, freelancear, y cuando tuve la oportunidad otra vez, también con mucha suerte de regresar, pues sí, pero mis hijas ya crecieron. Claro, Es ya es decir, otra la historia. bronca es otra historia. La bronca es, ¿qué hacen las mujeres que tiene que ser sí o sí? Pues si tuve hijos y además tengo que trabajar a fuerzas, no solo porque me gusta, sino porque tengo que hacerlo, porque es mi modo de sustento, ¿cómo le hago para que podamos hacer las dos cosas sin ayuda? Porque nadie te ayuda, o sea, ni el sistema, ni tu medio, ni el sistema, ni las condiciones laborales, ni es arréglatelas como puedas, ¿no? Entonces, es muy complicado. Yo realmente admiro a muchísimas de mis compañeras que se las rifaron y salieron adelante con mucho esfuerzo para poder, porque tenían que hacerlo, porque no te queda de otra, ¿no? Y obviamente yo estoy hablando del medio periodístico Claro, exclusivamente, pero, claro. o sea, de cualquier profesión, de cualquier área, ¿no? Es el problema permanente y constante de cómo le haces, porque además, digamos, una de las razones por las cuales mi esposo y yo decidimos que yo sí quería tomarme por lo menos el primer año de mis hijas para poder estar con ellas de tiempo completo, tenía que ver con la lactancia. Es decir, las opciones que tenía eran, ya sabes, ¿no? Te sacas la leche, la congelas, la llevas a la guardería ok, eso lo pude haber hecho, pero dije, ay, no, qué flojera. ¿Saben qué? Yo le voy a dar, o sea, eso fue la razón por la cual yo decidí quedarme ese año en mi casa, porque yo quería lactar un año a mi hija.
Después de ese año que ya ella pudo pasar al vasito y ya empezó a caminar y la pude llevar a la guardería, entonces ya te cambia la vida por ese lado, ¿no? Pero imagínate que ahorita, pues, tanto que se ha hablado de este evento maravilloso que hubo hace un par de semanas de todos los funcionarios hablando sobre el tema de la lactancia y ni una mujer. Oh, Bueno, sí. tiene que ver con eso, es decir, ¿qué pasaría si ahorita en todas las redacciones de los periódicos hubiera una estancia infantil donde pudieras dejar a tu chamaco mientras trabajas, vas y vienes, ya es la hora de comer, ya le voy a dar pecho, ya regreso, ya voy, ya hago, ya deshago? O sea, realmente no les costaría nada. Incluso hasta podrían tener acuerdos con el Seguro Social. No sé, estoy Claro, inventando. claro, Vaya, posibilidades hay un montón, claro. pero que a pesar de toda la cobertura que nosotros mismos como medios hacemos del tema, las cosas siguen igual, ¿no? Las cosas siguen sin cambiar y cada vez hay más mujeres, por ejemplo, yo no sé en las demás redacciones, en el caso de Animal Político, somos mayoritariamente mujeres, son mujeres muy jóvenes, son mujeres que todavía no tienen hijos, pero que ya, o sea, si ellas lo deciden, en cualquier chico rato van a empezar a tener hijos. Realmente, Daniel y yo somos los únicos dentro de la redacción de Animal que ya pasamos por ese momento y que nuestras hijas ya son grandes. Es decir, ya esa etapa, digamos, ya la superamos. Ya la libraron. Ya la libraron, exactamente. Pero estamos muy conscientes de que en Animal Político hay una redacción que va a llegar un momento en que van a empezar a tener hijos y que nosotros como medio vamos a tener que, y los jefes y los socios de Animal van a tener que pensar en cómo le vamos a hacer cuando nuestra redacción, nuestras reporteras empiezan a tener hijos. ¿Y por qué digo reporteras? Porque hay reporteros, hay jefes de Animal que ya tienen hijos, pero son hombres. O sea, Mm, no tienen ellos la carga del mm. cuidado de esos hijos y entonces por ese lado, entre comillas, tienen el problema resuelto, ¿no? No es así en el caso de las chavas. Y entonces, Claro. de pronto cuando vengan y nos digan, oigan, pues ¿qué creen? Estoy embarazada. Y entonces nosotros vamos a tener que pensar qué va a pasar Yes. cómo le vamos a hacer, qué cosa vamos a instrumentar en la redacción para que ellas puedan seguir trabajando y si quieren atendiendo a sus hijos, a poniéndose de acuerdo con sus parejas para ver cómo le van a hacer, pero como empresa tiene que haber necesariamente un planteamiento de qué va a pasar con esta situación en el momento que llegue, que no está pasando en el resto de las redacciones. O sea, como medios somos muy buenos para hacer notas sobre el tema, pero no para Ajá. implementarlas en nuestras redacciones. Justo eso te iba a preguntar, Claudia, si de verdad crees que el que se pongan sobre la mesa todos esos temas no tenga un efecto. Yo quiero pensar que sí, porque si no, toda esta chamba a dónde se está yendo, ¿no? O dura solo la lectura del texto y se acabó. Yo, una de las cosas que admiro mucho concretamente de todo lo que tú publicas es no solo esta manera que te decía, tan amena, tan parece que estamos echando chorcha, pero no, le estás dando ahí durito, profundo, ¿no? Y sacando la mugre. Pero yo creo que eso de lo que tú hablas es esas cosas que se necesitan leer una y otra vez, y no solo en Animal Político, sino en otros medios, ¿no? En todos los medios, conscientes de que el 51% de las mujeres del planeta son mujeres, ¿no? Al menos en México. Exacto. Entonces, mi pregunta es, ¿de verdad crees que no ocurre nada con lo que tú publicas, con el ruido que tú haces, con los sartenazos que das, con tus palabras y tus textos? Dime que tienes esperanza de que sí, por favor. Mira, yo tengo esperanza en la nueva generación. Es decir, yo sí creo que ahorita hay toda una corriente, toda una generación de mujeres y hombres periodistas que estamos tratando de cambiar la manera no solo en cómo se hace el periodismo, sino cómo se vive y se trabaja el periodismo desde nuestras redacciones. Es decir, sí hay
medios mayoritarios masivos, tanto radio, televisión como prensa escrita, los periódicos específicamente, que sobre todo los que ya tienen muchos años, que traen ahí una manera de tanto de hacer periodismo como de vivir el periodismo, que les está costando mucho trabajo adaptarse a la irrupción que generó Internet y los medios digitales en el periodismo. Pero, por el otro lado, estamos estos medios que empezamos a irrumpir y hacer otro tipo de periodismo, que nos hace mirarnos a nosotros mismos y decir, a ver, esto es no solo cómo queremos cubrir las historias, sino qué calidad de vida nosotros como periodistas nos queremos dar, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí hay, por lo menos nosotros lo vivimos muy intensamente en Animal Político, o sea, sí estamos seriamente preocupados por, oigan, pues tenemos que ser congruentes con lo que nosotros mismos estamos batallando y peleando todos los días. Es decir, las las prestaciones laborales, las condiciones laborales que tenemos en Animal, con todo y que somos un medio, a nosotros nos gusta decir que como medio alternativo que somos, eso implica pues de entrada que no tiene uno mucho presupuesto. Entonces, ¿cómo le hacemos para hacer periodismo de calidad y tener un trabajo de calidad? ¿No? Es decir, tratamos de que los reporteros y los periodistas de Animal tengamos salarios decorosos, prestaciones decorosas, o sea, lo normal, o sea, ya ni siquiera uno aspira, ¿no? Es decir, ¿a qué me refiero? Oye, pues tus vacaciones, tu aguinaldo, tus descansos, digo, si nos vamos a chutar una campaña electoral súper intensa en donde todos vamos a estar al 100, donde pues obviamente no va a haber descansos como regularmente estamos acostumbrados o deberíamos estar. Esto lo podemos hacer porque sabemos que después va a venir una compensación, es decir, termina la elección, todo sale bien, perfecto, pues oigan, vamos a tomarnos cada quien unos días para descansar. Reponernos, porque si no, no puedes retomar ahora lo que viene. Entonces necesitas ese periodo de descanso. Entonces, digamos, de los que llevamos ya un rato, habiendo pasado por distintas redacciones, teniendo la experiencia de cómo fueron nuestras condiciones laborales en distintas redacciones, lo menos que podemos hacer es, oigan, pues todo eso mal o bien que vivimos en otras redacciones, pues vamos a hacerlo bien aquí, ¿no? Entonces, si bien no te puedo pagar el super salario, o no nos pueden pagar el super salario, pues porque estamos luchando todos los días porque el proyecto salga adelante y tener una vida profesional decorosa, bueno, pues eso se compensa con otras cosas. Oye, pues tienes que descansar, tienes que tomar las vacaciones que te corresponden, entonces tratamos, por ejemplo, en la medida de lo posible, que en el transcurso del año, ya ves, la ley dice que una vez al año te puedes ir de vacaciones. Oye, pues si podemos descansar 3, 4 veces, pues mejor. O sea, porque eso te permite rendir mejor en tu trabajo. Oye, que, por ejemplo, una cosa que a mí me parece muy un tema de sensibilidad en un lugar, en un entorno laboral en donde se trata de que todos estemos a gustos y trabajando contentos, es, por ejemplo, en otros medios en donde he trabajado, cuando hay una cuestión personal, que tienes un problema familiar, que alguien se te enferma, los que tenemos hijos sabemos que a cada rato, sobre todo cuando son chiquitos, esta cuestión de cómo le hacemos para poder, si alguien tiene a alguien enfermo en casa, ¿cómo va a trabajar? Claro. ¿No? Si tu hijo está mal, ¿con qué cabeza vas y trabajas? Entonces es un poco de sensibilidad de, oigan, tienes un problema personal, resuélvelo.
ve, resuélvelo, atiéndelo, cuando ya estés bien, todo regresas. O sea, mientras nosotros vemos cómo le hacemos. O sea, esa sensibilidad que difícilmente te vas a encontrar en una empresa es lo que se tendría que estar instrumentando y que nosotros tratamos de hacerlo desde Animal Político. Oye, tienes una bronca personal, X, tú, algún problema, lo que sea, necesitas tomarte el día, tómatelo. O sea, ¿de qué me sirves a mí en la redacción tratando de hacer tu trabajo cuando tienes la cabeza en otra cosa? En otro lado. En otro lado completamente. Y son cositas que parecen nimias, que pero parece que no no importan, pero es el eje de, o sea, si no hay una condición humana de tu trabajo, de entender que no somos maquinitas haciendo cosas, que por ejemplo, si haces una cobertura de 6 meses siguiendo la caravana por la paz y hablando con madres de desaparecidos, es lógico que al tercero truenes. Claro. De todos los días de estar escuchando historias terribles, es lógico que necesites un espacio de, oye, ¿sabes qué? Dame chance de reponerme un día y le sigo. Es normal. O sea, si una empresa periodística no tiene esa sensibilidad con sus periodistas, pues me parece que mucho del problema del tipo de cobertura que se hace o del periodismo que hacemos justamente viene de ahí. Te voy a poner un ejemplo que a nosotros nos encanta contar porque es muy sintomático de cómo muchos medios, sobre todo los tradicionales, ven a la gente que trabaja en sus redacciones. Cuando Daniel tuvo a su primer hijo, de su primer matrimonio, Pablo, que ahorita ya es un joven de 27 años, cuando su hijo nació, en el medio en el que trabajaba le dijeron, ay, sí, qué bueno que vas a tener hijo, pero yo te necesito aquí. Entonces, pues la mamá de su hijo allá pariendo como Dios le debe entender con su familia, pero obviamente él sin poner, nació, bueno, qué bueno que está lindo, adiós, ahí nos vemos porque tengo que ir a trabajar. O sea, que un medio de comunicación ni siquiera tenga la sensibilidad de, oye, te doy el día. Ya no hablemos de si la semana, si los 40 días, si el permiso de paternidad. O sea, te doy un día para que estés con tu hijo y con tu mujer que acaba de nacer tu hijo. Es realmente una situación que tú dices, bueno, pues entiendo muchas cosas de cómo el trabajo de los medios y lo que implica, y es por poner el ejemplo de lo que nosotros hemos vivido, evidentemente. No te quiero contar el resto de la gente que hace cualquier otro tipo de oficios, que es exactamente lo mismo. Es decir, pues pues lástima que tengas problemas, lástima que esté tu mamá enferma, lástima que tu hijo, lástima, aquí yo necesito que cumplas y a ver cómo le haces. Entonces, bueno, si somos medios de comunicación que estamos investigando y reporteando las cosas que se hacen mal en este país, lo menos que podemos hacer es ser congruentes. Por ejemplo, yo no sé si ahora se sigue haciendo, pero yo cuando entré a trabajar a Reforma, una de las cosas que se hacían era una prueba de embarazo. De verdad. Te lo juro, era, pues vamos a ver. Y ya no sé qué otro tipo aprovechando el viaje, qué otras cosas te investigaban por ahí, ¿no? Pero una de ellas era, sí, porque es esta situación de, pues, si eres mujer, eres una carga adicional y pues mira, y luego también estas lógicas, porque eso también me tocó vivirlo y oírlo de jefes, de mira, vamos a revisar los salarios. Entonces, ¿a quién le vamos a dar aumento y a quién no? Es que mira, tú eres joven y no tienes hijos, pero él ya tiene una familia. Necesita más lana. Necesita más la lana que tú, entonces le vamos a dar la oportunidad a él. Y tú dices, y entonces el trabajo no cuenta, ¿no? Claro. O en otro sentido, que este es por el lado de las empresas, pero por el lado de las instituciones, por ejemplo, yo no sé si te acuerdas, pero a mí me tocó cuando entró en la jornada, que en alguna de las prestaciones que se tenían era, bueno, ¿qué onda? ¿Dónde vives? Pues qué rentas o qué oportunidades hay de adquirir una vivienda. Y una de las primeras cosas que te decían cuando iban al Infonavit es, ¿quién tiene preferencia para poder acceder a un crédito de vivienda? Bueno, que seas hombre y casado. Si eres mujer y soltera, pues mamacita te quedas al final de la fila porque no eres prioridad. O sea, porque tú no tienes responsabilidades, ¿no? Entre comillas, eso era. Obviamente eso ya cambió, pero te pinta como en general en todos los trabajos, pero en particular en el periodismo,
cómo como mujeres hemos tenido que estar batallando en distintos frentes para Claro. poder tener un lugar y poder tener una fuente que pelar al medio, ¿no? Y que Ajá. cubrir información que valiera la pena y que le interesara al medio. Y, y bueno, poco a poco es ir dando batallas, porque finalmente, bueno, la jornada por su trayectoria, por la gente que la fundó, por los que estaban en ese momento, pues había una serie de condiciones muy de vanguardia en ese momento, empezando por su suplemento doble jornada, que era así como wow, pero que ningún otro medio replicó. Mm. O sea, en ninguno, ese experimento de la jornada se acabó con la jornada. Ningún otro medio lo tiene, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahorita las redes sociales y a raíz que surgimos o que estamos ahí los medios digitales, el tema está, como les encanta decir a los opositores, de moda. No está de moda, es que ahora se habla más abiertamente del asunto y entonces es un tema que desde distintos medios ya se está sensibilizando, no solo porque sea una problemática que a los lectores, a nuestros lectores o nuestras lectoras les interese Mm. leer o les interese participar de eso, sino que es algo que es un debate que está abierto y que los medios tienen que entrar si no se quieren quedar atrás, Claro. simplemente por la gente que te lee y que te demanda que haya ese tipo de información, ¿no? Pero, que vaya, ha sido complicado, digo, si en general está complicado, para las mujeres está doblemente complicado, ¿no? Y en Animal Político, ¿cómo le hacen para incorporar la perspectiva de género? ¿Qué pócimas mágicas se inventaron para que hubiera espacio para los temas de mujeres y sobre todo esa forma de abordar esos temas, ¿no? No solamente las mujeres como una cifra de las tragedias que ocurren cotidianamente y no porque eso no sea importante, pero también es importante como visibilizar todo lo que sí están haciendo las mujeres, ¿no? En otros ámbitos y que no se le ha dado espacio en otros lugares, en otros medios, en otras plataformas. Claro. ¿Cuál es su secreto? Revélalo ahora. ¿Cuál es su secreto de conciencia? No, bueno, la verdad es que han sido nuestros lectores. O sea, nuestros lectores y lectoras son quienes nos han llevado. Mira, nosotros empezamos, cuando nosotros fundamos Animal Político, empezando por el nombre, creímos al momento de fundarlo que nuestra información tenía que ser eminentemente política. O sea, entendida la política de alguna forma, de cierta forma tradicional, como nosotros habíamos cubierto el periodismo todos estos años. Cuando empezamos a hacer Animal, nos dimos cuenta que no era por ahí, que había una serie de temas que nuestros lectores estaban poniendo sobre la mesa y que necesitamos nosotros cubrir de otra forma. Y entonces fue cuando dijimos, a ver, primero empezando por la obviedad de que éramos un proyecto súper chiquitito y que somos muy pocas, o sea, en ese momento éramos mucho más que ahora, éramos muy poquitos en la redacción, que no podíamos cubrir fuentes, como lo haría cualquier medio tradicional. Es decir, tú no puedes competir cuando tienes una redacción de 10 personas, tú no puedes competir con un periódico hecho y derecho que tiene 25 reporteros. Entonces, ¿cómo Claro. le entras a competir? Pues tienes que cubrir temas. Y entonces empezamos a hacer una cobertura de temas y empezamos a ver, bueno, ¿qué es lo que le está interesando ahorita a la gente? ¿Qué es lo que nos está demandando? Y entonces empezamos a ver, bueno, obviamente la coyuntura informativa que había en ese momento, oye, pues derechos humanos, corrupción, violencia, y entonces empezamos a hacer así las coberturas y lamentablemente digamos que en lo que ha sido la vida de Animal, que ha coincidido con el sexenio de Peña Nieto principalmente y la última parte del gobierno de Calderón, los temas que nos posicionaron, por decirlo de alguna forma, pues fueron violencia y corrupción.
Y entonces, a partir de hacer esta cobertura de violencia y corrupción, empezamos a cruzarnos con los temas que estaban transversales ahí, que nos estaban demandando los lectores, es decir, obviamente derechos humanos, obviamente qué estaba pasando con la violencia contra las mujeres, y entonces tuvimos la suerte en ese momento de tener una serie de colaboradores que justo eran especialistas en esos temas que se empezaban a prender los focos rojos por este auge de las redes sociales de, oigan, aquí está pasando esto. Y entonces dijimos, pues es por acá, Ya. justamente por eso, es decir, nuestros lectores, oigan, aguas con este tema, ¿no? Oigan, métanse acá, oigan, empiecen a checar esto. Y entonces fue así, como dijimos, pues sí, es que tiene que ser por acá, no podemos hacer la cobertura, no solo porque físicamente es imposible para nosotros, porque no tenemos una redacción de ese tamaño, sino porque además estos son los temas importantes ahorita que tenemos que, y conforme fue creciendo el proyecto y fuimos dándonos a conocer de alguna forma, también nos fuimos sensibilizando. Digo, a ver, nosotros sí somos una buena parte de la redacción, somos mujeres, pero además, digamos, tanto Daniel como cabeza del proyecto, como los jefes, el segundo de a bordo ahorita es Francisco Sandoval, son hombres, digamos, ellos también se han tenido que sensibilizar al tema, porque no era algo a lo que estábamos acostumbrados, no solo por una cuestión de edad, sino por una cuestión de género. Entonces, Claro. de pronto, así como que nos empezaron a saltar de, oye, pues sí, y de seguir a la gente, o sea, de leer a nuestros lectores. La verdad, hemos aprendido con ellos, con ellas, ¿no? Entonces es de, ok, a ver, porque obviamente, pues hemos cometido errores, ¿no? Hemos metido la pata y nos han dicho, oigan, a ver, no es por ahí. Entonces, no es que ahorita, por ejemplo, tengamos un área en donde alguien esté a ver, esto aquí o esta cobertura, sino que todos en conjunto con esta sensibilización y esta educación que hemos estado teniendo en el transcurso de estos años, nosotros mismos ya estamos de, oigan, aguas con esto, oigan esta cabeza como que nos fue aquí, oye, a ver, y entonces es un proceso de educación continua Claro. en la redacción, de estar todo el tiempo pendiente de y todo el tiempo cuidando, sí, necesariamente a veces este rollo de es que ya son como que demasiado políticamente correctos, no, pero es algo que se tiene que hacer y Sí. es algo en lo que tienes que estar pendiente y a veces se nos va, por ejemplo, es una tontería. Hace unos días publicamos una nota sobre los niños migrantes que también son detenidos en México. La cabeza era, en México también separan a niños de sus padres y son deportados sin cuidar sus derechos, una cosa así, y era un informe de UNICEF. Entonces, cuando tú ves la cabeza dices, ok, estamos metidos en esta lógica de el lenguaje incluyente, el feminismo, y de pronto así como que te salta, a ver, padres, ok, podrá ser porque no solo engloba al masculino, sino también, bueno, ¿y qué pasa si en lugar de padres ponemos familia? Bueno, pues son cosas que en la práctica, conforme va uno haciendo la información, te van saltando. Antes ni siquiera lo hubiéramos pensado, ¿no? Antes a lo Claro. mejor alguien nos hubiera dicho, oigan, ¿y qué pasa si en lugar de poner padres pones familia? Ah, pues oye, por lo menos, o sea, son foquitos que ya solitos se nos van Se prendiendo de, prenden. oye, exacto, oye, yo creo que esto lo podríamos poner, sí, porque son cuestiones de, ir aprendiendo a la par de que nuestros lectores y lectoras nos van educando, de, pues no, sobre todo porque tú traes ya una trayectoria en donde estabas acostumbrados a hacer las cosas de cierta forma. Y pues, ¿qué crees? Pues hay otras nuevas propuestas, ya hay otra manera de ver el mundo y pues te tienes que ir adaptando, pero sobre Claro. todo creo que esta parte es muy padre de no solo de irte adaptando por supervivencia, sino de ir aprendiendo, ¿no? De Claro. ir aprendiendo y de ir Que siendo te caigan congruente. los 20. Exactamente, siendo congruente con tu propio discurso. O sea, si estamos como cuchillitos Claro. de pan, enchinchando a los funcionarios, Así enchinchando a es. los gobiernos, enchinchando a la gente y a la sociedad, pues nosotros mismos también nos tenemos que ver, ¿no? Claudia, veo tu imagen congelada, te escucho perfecto, pero te me quedaste congelada. ¿Tú a mí cómo me ves? ¿Congelada o moviéndome? No, te veo moviéndote y me veo a mí misma en el cuadrito moviéndome, pero no sé.
Pues quién sabe qué ¿Qué habrá pasó, pero pasado? yo te veo congelada, pero bueno, mientras nos sigamos escuchando todo bien. Quiero preguntarte, Claudia, imagínate que tienes enfrente ay, a los cohetes de Tepoztlán, disculpa, disculpa. No Uf, hay problema. imagínate que tienes enfrente miles de mujeres que quieren estudiar periodismo y que cuando escuchan que, pues híjole, la cosa no está tan fácil, que si se quieren embarazar lo van a pasar difícil, que si quieren arrejuntarse, dirías tú, o aparearse, no la van a pasar bien. ¿Cómo las motivarías para que, a pesar de eso, no perdieran el entusiasmo por volverse periodistas? Porque es necesario que haya mujeres periodistas. Así es, porque no. Ya te moviste, ¡Eh! saliste de la congeladora. ¡Qué bueno! Oye, es súper necesario porque los medios sí necesitan la perspectiva nuestra. O sea, no hay otra forma, digo, en la manera en que haya equilibrio entre que la conformación de las redacciones nos pueden ir cayendo los 20 de todos los temas por los que tenemos ahora que estar todo el tiempo revisando y revisándonos mutuamente. Entonces, ¿cómo? A ver, primero que nada les diría, no estudien periodismo. No, no para que no se dediquen al periodismo, sino estudien otra cosa y luego dedíquense al periodismo. Es decir, especialícense en algo y luego toman un curso de redacción y de géneros periodísticos y les va a ir muchísimo mejor. Mejor. Totalmente. Explícame eso, por favor. Sí, ¿Por? o sea, yo estudié periodismo. Yo estudié la carrera de periodismo en la UNAM. Daniel estudió estudios latinoamericanos, una parte no terminó la carrera, pero en la práctica, al estar ejerciendo el oficio, porque para nosotros el periodismo es un oficio que aprendes haciéndolo, hemos llegado a la conclusión de que lo que realmente requeriríamos o lo que bueno, ya el hubiera no existe, pero nos hubiera servido muchísimo más habernos especializado en algo, ecología, economía, ciencia política, Hmm. finanzas, los reporteros de finanzas, bueno, o sea, teniendo una especialización es mucho más fácil porque tienes las bases de la información, de cómo buscar la información y de entender cosas que luego uno, si no tiene ese contexto, es muy complicado como periodista sentarte y tienes que estudiar los temas para poder informarle a la gente. Pues, primero lo tienes que entender tú para después explicárselo a la gente. Claro. La sugerencia sería, ¿quieren dedicarse al periodismo? Estudien cualquier otra cosa que les apasione sobre lo que les gustaría escribir o investigar en un periódico y entonces dedíquense ustedes al periodismo. Porque además ahora Wow. justamente pues necesitamos, por ejemplo, a raíz de que se dio toda esta transformación con el derecho a la información, la transparencia, la obligación que tienen ahora las autoridades para informar de las cosas que hacen. Entonces, el periodismo de datos, que le dicen, a mí no me Sí. gustan esas especializaciones de periodismo de investigación y periodismo de datos, es periodismo tal cual, pero necesitas saber leer esos datos. ¿No? Y es Claro. mucho más fácil si esa información si esa, esa preparación ya la traes de la universidad, para que entonces lo fácil, digamos, no es fácil, pero me refiero, es mucho más práctico que después aprendas los géneros y cómo escribir o cómo informar de eso que tú estás investigando, que al revés. Entonces, si tienes este bagaje, esta formación académica de los temas que se están discutiendo, por ejemplo, si estoy inventando, ahora con el debate del aeropuerto, o Uh-huh. sea, necesitaríamos, obviamente, con esto no quiero decir que el periodista tiene que ser el especialista, no, pero sabes, como tienes esta formación de, a ver, el tema financiero, el tema del presupuesto, el tema técnico, tengo esta formación que me permite identificar, la nota está por acá, o el tema que todos los demás no están viendo, pues porque no Uh-huh. tendrían por qué saberlo, porque no conocen del Uh-huh. tema,
pero yo sí tengo estas referencias, entonces sé a quién buscar y a quién preguntarle sobre ese tema en particular. Entonces, sugerencia, no estudian periodismo, empezando por ahí, estudian otra cosa. Y se dedican al periodismo. Siguiente. Yo creo que Internet y lo digital nos ha abierto una oportunidad maravillosa a los periodistas en general, pero sobre todo a las mujeres periodistas para ejercer el periodismo y para hacer periodismo. Yo creo que sí está súper complicado en general, porque la situación para todas las profesiones y los trabajos y los oficios está complicado por el contexto que vivimos en el país. Esperemos que cambie, pero creo que sí hay oportunidades de hacer cosas y de ejercer el periodismo eh, con esta oportunidad que nos están dando los medios digitales, que antes, en los medios tradicionales, que antes de la era de Internet no teníamos. O sea, antes estaba mucho más acotada el desarrollo profesional hasta para poder crecer como periodistas, ¿no? O poder, te pongo el ejemplo más obvio, que sería, por ejemplo, ¿quiénes eran antes los líderes de opinión? ¿Quiénes escribían? ¿Quiénes tenían un espacio para poder dar su punto de vista o su análisis sobre lo que estaba pasando en el país? ¿Y quiénes lo tenemos ahora? O sea, yo creo que el Internet y los medios digitales nos dieron esa oportunidad de entrarle y de tener una voz y de tener un espacio que, si no existiera esto, difícilmente lo tendríamos. Y que es una cosa maravillosa, que yo creo que a los medios tradicionales sí les pegó muy fuerte, porque ¿cómo es posible? Antes solo podías leer a ciertas personas y ahora puedes leer a todo mundo. Y es una cosa maravillosa. Y no solo leer a todo mundo, sino tener la oportunidad de hacer el periodismo que tú quieres hacer y de que la gente lo lea y de que la gente te conozca. O sea, ¿qué oportunidad hubiéramos tenido nosotros si en lugar de ser un portal digital fuéramos un periódico chiquitito? Para que la gente nos conociera, nos leyera, conociera nuestras investigaciones. Y yo creo que es cero. Si no había forma de que alguien nos financiara y tener algún padrino o algo, o sea, no hay posibilidad de que alguien te conozca y te... En cambio, Internet y los medios digitales nos dieron esa oportunidad de poder, siendo una redacción y un medio tan pequeño, de poder hacer cosas que la gente pueda leer y se pueda informar y hasta, ¿por qué no?, reconocer, ¿no? Lo cual, creo que creo que somos un buen ejemplo de que yo lo quiero ver así, de que hay futuro en el periodismo, de que hay formas de hacer las cosas y de que las nuevas generaciones de mujeres periodistas tengan oportunidad, o tengamos los jóvenes, o tengan los jóvenes la oportunidad de poder seguir ejerciendo este oficio de manera digna, de manera profesional, de manera ética, que yo creo que eso también... Saludable, con calidad de vida. Lo que sí quiero que tengan muy claro, y bueno, creo que eso en cualquier profesión lo pueden tener, no somos, o sea, no hay manera de que haciendo periodismo te vuelvas millonario. Si eres millonario siendo periodista es porque te has dedicado a otras cosas. O sea, uno vive de esto decentemente. Sí puedes aspirar a vivir decentemente, sí hay formas de financiamiento, cuestan mucho trabajo, cuestan mucho esfuerzo, le tienes que talonear muchísimo para poder, pero se puede. Sobre todo porque ahorita hay lo que ha pasado en México ha hecho que muchas organizaciones y muchas fundaciones y mucha gente interesada en financiar periodismo nos voltea a ver. Y ahorita lo que no pasaba hace 5 años está pasando ahorita en México. Sí hay gente interesada, a ver, esto que está haciendo esta gente, este medio chiquito, en tal ciudad del país, vale la pena apoyar, y van y te apoyan, ¿no? Entonces, sí hay que tocar muchas puertas, hay que chambear muchísimo, hay que, o sea, sí cuesta mucho trabajo, pero yo creo que sí hay futuro, pues sí hay forma de hacer las cosas, y yo les diría... Eso quería escuchar, sí hay futuro. Sí, no, la verdad sí, o sea, sí.
no es fácil, nada es fácil, pero sí hay futuro. Y yo le diría a las nuevas generaciones de periodistas y sobre todo de mujeres periodistas que están tratando de hacer cosas y de hacer investigación y de tener su propia voz, si se puede. Los medios digitales creo que es una cosa espectacular y maravillosa, que qué bueno que exista y que haya la oportunidad de hacerlo y que cada vez haya más y que haya financiamiento para eso, Ujú. muy competido, muy demandado, Muy por supuesto, peleado. todo muy peleado, todos queremos, bueno, ¿qué más no? Pero yo creo que sí hay forma de hacerlo. Claudia, compártenos 3 cosas hermosas que te han dejado estos 28 años de andar en este merequetengue. Ay, a ver, ¿qué te Si puedo tienes decir? Mira, 15, bueno, pero pues al menos 3. Así hermosísimas que digas, hermosa. sin esto no hubiera sido posible. No, bueno, mira, la verdad, yo creo, a ver, empezar en la jornada fue la primera cosa maravillosa que me pasó. O sea, tener la oportunidad de conocer a gente que yo admiraba, trabajar con esa gente, la verdad fue, digo, empezando por Miguel Ángel Granados Chapa, que literal me abrió la puerta de la jornada y eso nunca lo voy a olvidar y para mí, o sea, entré con el pie derecho, pues, entré bien a la profesión, al oficio y obviamente conocer a Sara y esta experiencia que tuve en la jornada. La segunda cosa, evidentemente, es trabajar en Reforma, con todo lo que bueno y malo y las cosas que me pasaron en Reforma y haber tenido que renunciar, pero la verdad es y la experiencia de poder hacer periodismo, de empezar en el periódico Reforma, de la oportunidad que tuve de conocer a la gente, también gente que yo admiraba, que yo leía desde que estaba en la universidad y haber trabajado fue, o sea, es algo que totalmente me marcó. Reforma es un antes y un después para mí, ya ejerciendo el periodismo. Obviamente la jornada fue la oportunidad de arrancar con el PRD de Derecho y Reforma fue así como la cerecita del pastel, ¿no? O sea, la verdad, esos 8 años que pasé en Reforma fue espectacular. Claro, hasta que tuve hijos, ¿no? Pero bueno, es detalle menor. Fue espectacular lo que pasé. Me gustó mucho. Y me gustó mucho no solo porque fue el primer medio que me dio la oportunidad de reportear ya como periodista, de recibir un salario decente como periodista, de viajar, con 2 excepciones ya en los últimos años, todas las viajes que yo he podido hacer al extranjero ha sido por mi trabajo, o sea, por los medios en los que he estado y básicamente Reforma fue quien me dio la oportunidad. Si además de eso le agregamos que ahí conocí a mi marido, bueno, ¿qué te puedo decir? Uh. Mi paso por Reforma. Esa es la tercera La, hermosísima. el, la tercera, sí, la tercera cosa maravillosa que me ha pasado, evidentemente que es, no solo porque lo estoy viviendo ahorita, sino porque realmente fue, digamos, en mi historia, en mi trayectoria periodística, también es un antes y un después, es evidentemente Animal Político. O sea, se funda el portal, empezamos a arrancar, pero yo formalmente el trabajo que hago ahora lo empecé un año después, a raíz de que empecé a publicar mi blog. Entonces, para mí, tener la oportunidad de publicar mi blog y después de seguir reporteando y después de hacerme cargo del plumaje y ahora de hacerme cargo de México Desigual y de tener a mi cargo a 2 reporteras y un editor con los que estamos chambeando todos los días, ha sido para mí la cosa más espectacular que me pudo haber pasado, sobre todo porque antes de Animal Político, pues yo creí que el resto de mi vida profesional, de mi oficio periodístico, iba a ser freelanceando. O sea, porque Mm, yo realmente dije, a ver, tienes hijos, llegas a cierta edad, ves cómo están los medios tradicionales y dices, pues, ¿quién me va a dar la oportunidad? ¿No? claro. De hacer otro tipo de cosas y ya o sea, no solo de reportear, sino de crecer como periodista. Mm. Y entonces de pronto viene el boom de Internet y de pronto llegan un par de periodistas
colombianos a México a sonsacar a Daniela, a decirle, no, ustedes tienen que hacer este portal que mira. Yo decía, bueno, ¿cómo vamos a, o sea, qué es eso de internet, de las redes sociales? ¿Qué vamos a hacer nosotros ahí a los que cobramos? ¿Qué futuro puede haber en eso, no? Nos convencieron, y lo echamos a andar y bueno, y desde entonces no ha parado el crecimiento que hemos tenido en Animal Político, pero es esta oportunidad de, mira, hay otra forma de hacer periodismo, Ujú, ujú. tú tienes oportunidad de hacer eso que sabes hacer, pero además de aprender cosas nuevas y de hacer cosas distintas y de armar un proyecto donde mucha gente más se puede sumar y participar. Entonces, creo que esos tres momentos de mi vida periodística han sido los que me han marcado así de que agradezco haber tenido la oportunidad de poder pasar por ahí, la verdad de haber empezado con el pie derecho y bueno, esto, si la oportunidad fue la jornada, la cereza en el pastel fue Reforma y bueno, ¿qué te puedo decir de Animal Político? Es así como que agradezco mucho que la vida me pusiera en esta coyuntura de poder estar con la gente correcta en el momento correcto y poder Ujú. armar este proyecto que la verdad es que nos ha dado muchas satisfacciones. Y yo voy a agradecer dos cosas. Una, que hayas aceptado la charla. Y dos, que esta bendita tecnología me haya permitido escuchar esta clase magistral tuya, Ay, muchas así, tan gracias. cerquita. Y eso que dices, esta oportunidad de poder hablar con alguien a quien admiras chingo mil. Uf, Ah, uf. muchas gracias, eres muy amable, muchas gracias. Gracias, Claudia, por esta, de verdad fue una clase. Es como de quien no sabe cómo ha sido la trayectoria de las mujeres en el periodismo, escucha esta conversación. Ándele, documentese. Por Claudia Ramos. Muchas Gracias, gracias. Claudia. Te recuerdo que este video luego lo cuelgo en el canal de YouTube y cuando ya tenga el link correspondiente te lo paso para que lo muevas con tus alumnas, Ay, muchas tus gracias. alumnas de la vida. Te agradezco mucho la invitación, Dunia, de veras. Nos seguimos escuchando, mirando y leyendo. Muy bien, ya estamos. Abrazos hasta allá desde el hermoso Tepoztlán. Ay, muchas gracias. Disfruta tus días por ahí. Sí, así será. Chao. Adiós.